Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos. Esta es la sección en que vamos a comentar un poco de Microsoft Fabric y las novedades y casos de uso reales. Yo soy Anita Expósito, soy Partner Solution Architect de Data IA. Mi nombre es Pablo Ahumada, soy arquitecto de soluciones de Data en AI para el área de clientes y os vamos a presentar, como bien ha dicho Anita, Microsoft Fabric, novedades y casos de uso. A mí me gustaría empezar diciendo, si recordáis cuando se lanzó el producto, Fabric, un comentario de Satya que dijo que era el anuncio del producto más grande de Microsoft desde el lanzamiento de SQL Server. Esto nos da una imagen de lo grande que es el producto y de la cantidad de características que tiene. Os vamos a trasladar algunas de ellas, algunas novedades que se han comentado últimamente en la FabCon, que es nuestro mayor evento en torno a Fabric. Pero antes de empezar, Anita, ¿nos cuentas qué es Fabric y por qué es un producto único y plataforma única en el mercado? Sí, por supuesto. Bueno, cuando este mensaje que dijo Satya, para entender un poco la importancia y el impacto que realmente tiene este mensaje, queremos decir por qué Fabric es una plataforma tan única, ¿vale? Y esta diferencial en el mercado está basado en 4 pilares, que son los que estamos presentando aquí. El primero es que Fabric es una plataforma completa y unificada para análisis de datos y sacar valor desde los datos en crudo. Esto se basa en una plataforma que es Software as a Service, SaaS, es segura y está gobernada. El segundo pilar es una plataforma, una arquitectura abierta y centrada en el Data Lake. También hablamos el año pasado en uno de nuestros eventos, que Microsoft tiene la intención ahora de utilizar más código en abierto y menos códigos propietarios, formatos de datos en propietario. Y vamos a comentar cómo esto realmente se está concretizando en las últimas novedades de Fabric. Además, este pilar sostiene el One Lake. One Lake es el corazón de Fabric. Es como si fuese el OneDrive, pero para datos. Y Pablo nos va a comentar un poquito más adelante respecto del One Lake. El tercer pilar tiene que ver con nuestra misión. La misión de Microsoft es empoderar a los usuarios y a todas las organizaciones del mundo a lograr más. Entonces, en este caso, Fabric está ofreciendo herramientas que sean familiares e intuitivas. Aquí hay una fuerte integración con productos como Power BI, que muchos ya conocéis, y nuestra plataforma Microsoft 365. Entonces, como PowerPoint, Teams, SharePoint, todas esas herramientas están integradas. Y no podríamos, por último y no menos importante, es la IA. Entonces, la IA está potencializando todas las capacidades de Fabric. Vamos a entrar hoy, vamos a tener algunas secciones para enseñaros cómo esto se está concretizando. Tenemos copilots para ayudar a acceder a todos los datos, de conseguir hacer insights utilizando la IA y conseguir hablar con lenguaje natural, utilizando IA generativa y poder hacer preguntas a estos datos. Y cómo esta arquitectura y estos pilares se traducen en los componentes de la arquitectura de Fabric. Bueno, básicamente tenemos estos componentes, ¿vale? Son los mejores componentes que vamos a extraer aquí lo mejor de estos componentes para integrar y formar esta plataforma. El primero que quiero comentar es el Data Factory. Data Factory compone más de 170 conectores para conseguir extraer datos, hacer ingesta de datos de fuentes, sea la nube o on-premises. Es muy intuitiva, es básicamente de clicar y arrastrar, soltar y conseguir crear esta orquestación de tu ingesta de datos. Los componentes que están en azul son heredados de Azure Synapse. Sirven para auxiliar a las distintas personas dentro de este ciclo de datos a conseguir tener mejores experiencias con Spark o poder utilizar ese lenguaje SQL para hablar con los datos en Data Warehouse o el Data Lake, conseguir crear
entrenar y administrar modelos de Machine Learning de manera fin a fin y con seguridad, hacer transformaciones de los datos en tiempo real y conseguir generar acciones automatizadas con estos insights. ¿Vale? Entonces, todos estos componentes son parte de heredados de Azure Synapse. El otro componente que a mí me gusta llamar de nuestra estrellita amarilla es Power BI. Entonces, Power BI aquí está extremadamente integrado con Fabric y es lo que te permite generar visualizaciones y insights de todos estos datos. Otro componente importante es el workload de partners. Aquí es donde permitimos que la plataforma sea amplificada y más customizada. Vamos a hablar un poquito de esta más adelante. En cross a todos estos componentes tenemos la IA. La IA va a potencializar, facilitar el usuario en el día a día a sacar más provecho de todos estos datos y de una manera mucho más sencilla, mucho más intuitiva y más familiar. OneLake también aquí es el corazón, como comenté, y está cross a todos estos componentes. Entonces, todo el ciclo de vida del dato, todos estos componentes pueden sacar provecho. Y voy a comentar Purview una vez más. Purview también está integrado con Microsoft Fabric. Entonces, el componente que nos ayuda a securizar y gobernar todos estos datos. Pero Pablo, tú que estás con los clientes, para que no sea solamente nosotros aquí hablando de lo maravilloso que es, ¿cuál es el feedback? ¿Por qué Fabric tiene tanto éxito? Así es, Anita. Tiene mucho éxito porque es una herramienta que comprende un set completo y porque es fácil de utilizar. Igual que ha hecho Alberto antes, a mí me gustaría que contases la cantidad de veces que voy a decir la palabra fácil en esta presentación. Es muy fácil de utilizar porque vamos a tratar con un entorno ya súper conocido. Incluso siendo la primera vez que uno entra al sistema y se loga, vais a ver que la curva de aprendizaje es súper sencilla. Tenemos un entorno que está basado en el IDE de Office, con lo cual nadie se va a perder a la hora de moverse por lo que es el menú. Es tan fácil como crear un data warehouse en Fabric. El símil sería que en Office creáramos una presentación o un documento de Word dentro de lo que es la suite de Office. Perdón. Es fácil porque ya viene todo integrado y viene preinstalado. O sea, todo lo que es la capa de cómputo y el software y el almacenamiento lo tenemos previsionado de antemano, de manera que no tenemos que estar creando capas de cómputo ni preocuparnos de que el almacenamiento esté dispuesto, etcétera, etcétera. Además, todo está automatizado por defecto, genera los ficheros cuando los traemos en formato open source y es, como digo, realmente súper sencillo, es súper fácil poder trabajar con ello. Otra de las cosas que hace fácil es poder dar servicio a los proyectos más exigentes dentro de lo que es una gestión de proyecto a gran escala. Dentro de un proyecto de este estilo nos vamos a encontrar muchas veces con cientos de objetos que van a requerir diferentes perfiles para poder desarrollarlo. La forma en la que tiene Fabric de abordar este caso de uso, digamos, es mediante la proporción de unas herramientas a través de unos IDEs que llamamos experiencias, que van a provisionar para cada skill el set de herramientas necesario para que puedan desarrollar su actividad. De manera que al final todos puedan estar trabajando en un mismo workspace sin interferir en el trabajo de los demás de forma súper segura. Pero hablando del corazón de Fabric, y nos estamos moviendo ahora ya al segundo bloque de la agenda que ha comentado, de los pilares que ha comentado Anita, estaría OneLake. OneLake, como hemos dicho, es almacenamiento, es el corazón. A mí también me gusta describirlo como el corazón de Fabric, porque nos va a proporcionar una serie de características mucho más allá de poder almacenar información simplemente.
Una de las cosas que me gustaría destacar inicialmente es que esto ya viene provisionado a nivel de tenant. Con un solo OneLake vamos a poder trabajar a nivel de tenant. Veréis que viene provisionado por defecto, lo cual implica que no vais a tener que adquirir software adicional, o sea, almacenamiento adicional para otras necesidades. Esta es la primera. La segunda que tenemos es que va a proporcionar los datos y los va a almacenar al resto de capas de cómputo que ha comentado Anita en la introducción, de manera que lo va a hacer en un formato único, open source, recalcando también un poco lo que ella ha comentado, y eso va a evitar que tengamos que hacer diferentes copias de los mismos conjuntos de datos para poder tratarlos con distintas capas de cómputo. Esa sería quizá pues, otra de las características más importantes. Los datos los almacena automáticamente en formato open source, como hemos dicho, y escala de forma ilimitada. O sea, otra de las características que es importante comentar es que nos va a permitir escalar de forma ilimitada, de manera que vamos a poder almacenar toda la información en formato estructurado, no estructurado y semiestructurado sin ningún problema. La forma en la que nosotros vamos a incorporar la información a nuestro Lakehouse, a OneLake, es utilizando Data Factory, que es el componente que comentaba Anita en la primera sección. Data Factory nos permite coger información, programar una serie de ingestas de información y la vamos a poder traer de manera inmediata a nuestro OneLake. Pero ¿qué ocurre si la información que queremos traernos ya se encuentra en un formato open source? Con todo lo que hemos dicho ahora mismo ya no tendría sentido que hagamos una copia, de nuevo, de esa información. Para paliar esta necesidad o para cubrir esta necesidad tenemos una característica que se llama Shortcut, que lo que nos permite es crear un enlace directo a esa información en formato open source allí donde esté. Hasta ahora estábamos soportando proveedores multicloud como son nuestra nube Azure Storage, AWS S3, tenemos cobertura de diferentes proveedores y recientemente uno de los anuncios que se han hecho en la Fabcom es que también vamos a poder incorporar información que tengamos en ese formato, en servidores on-prem, que lo tenemos en preview ahora mismo. Es una característica que tenemos en preview. Desgraciadamente, no siempre encontramos la información en este formato. Hay veces que necesitamos incorporar información y con una herramienta de TL como Data Factory no es suficiente. Y además el formato no nos sirve, no podemos programar subidas batch, porque por lo que sea necesitamos transaccionalidad. Pues para cubrir esta otra necesidad o este caso de uso, tenemos todavía otra característica más que también está vinculada a OneLake, que es el mirroring. El mirroring al final lo que nos permite es que mediante unos simples y fáciles clics vamos a poder crear una réplica de forma instantánea en tiempo real dentro de OneLake, que se basa en los mecanismos CDC de los propios proveedores de base de datos. Aquí estamos anunciando recientemente la incorporación en disponibilidad general para esta característica para Snowflake. Y otro anuncio importante es que el cómputo que genera el mirroring no se está cobrando a clientes ahora mismo. O sea, la parte del consumo de cómputo no se está cobrando y el almacenamiento está cubierto hasta el número que tiene la capacidad que estemos utilizando para trabajar con ese workspace. Lo explico. Si yo tengo un workspace donde estoy generando un mirroring que está apoyado o trabajando con una F64, tengo de cobertura gratuita hasta 64 teras. ¿Vale? Esto también se ha anunciado ahora recientemente en la Fabcom. Pero, Anita, ¿qué otros formatos tenemos dentro de la suite? Sí, uno de los grandes anuncios también que comentamos es el formato ahora de Iceberg. Para contextualizar un poco, cuando lanzamos Fabric, nativamente el OneLake ya estaba integrado a los formatos Delta. ¿Vale? Los formatos Delta permitían una integración nativa con Azure Databricks. ¿Cuál es la importancia de tener ahora este soporte con este nuevo formato, Iceberg? Es que no importa qué opción elijas, OneLake te va a ofrecer una experiencia igual. Es decir, puedes almacenar los datos en formato Delta Lake y leerlos en formato Iceberg y al revés. Puedes almacenar los datos en formato Iceberg y leerlos en formato Delta.
Esto también permite, con un partnership nuevo que hemos creado con Snowflake, esto permite ahora que los datos de Snowflake puedan ser almacenados y leídos en Fabric y Fabric puede leer los datos de Snowflake. Una otra integración también en este contexto es con el partnership de Salesforce, que se puede leer ahora. Salesforce puede leer los datos de Fabric y Fabric puede leer los datos de Salesforce. Pero esta no es el único partnership que queremos comentar. El próximo vamos a hablar de Oracle. Oracle es un partnership que se ha formado recientemente entre Microsoft y Oracle para permitir que puedas utilizar de manera segura y fiable los databases de Oracle, pero te permite ahora hacer modernizaciones con toda la plataforma de Azure. El componente Golden Gates es lo que va a permitir hacer la réplica de las bases de datos dentro de Microsoft. En el contexto de Fabric se va a permitir que se pueda sincronizar estos datos con todos los componentes que hemos hablado de Fabric, para hacer todo el análisis de datos. Entonces, ¿y qué otros tipos con tantos proveedores distintos que nos tienes a contar al respecto de una interfaz de datos que te permita acceder a todos estos fabricantes? Así es. Tenemos nuevamente una forma fácil de solucionar el acceso a diferentes proveedores de información. Tenemos la API para GraphQL. En pantalla tenéis un vídeo corriendo de fondo que explica lo fácil que es crear una solución de este estilo para poder tener acceso controlado y crear una aplicación que nos permita consumirlo posteriormente. ¿Pero qué es? Pues se trata de una interfaz de formato open source muy utilizada en el exterior que nos va a permitir crear aplicaciones personalizadas de tipo desarrollo web. Este es conceptualmente en lo que se basa. ¿En qué consiste? Pues lo que nos va a permitir es crear una serie de consultas que van a exponer una serie de tablas que tenemos con sus datos, pudiendo atacarlos de forma neutral, sin tener que utilizar lenguajes específicos de cada proveedor, da igual el proveedor que tenemos por detrás, y que van a devolver un fichero en formato JSON. Este fichero en formato JSON, una vez que nosotros lo recibamos, lo vamos a embeber en nuestra aplicación y tratarlo de la forma que queramos. Básicamente es eso. Los pasos son, elijo crear la aplicación, elijo el proveedor en el que se va a basar, las tablas que van a interactuar para poder servir a las consultas, genero un endpoint, me lo copio y me lo llevo a la aplicación. Así de sencillo. Pero, Anita, ¿qué otros proveedores o soluciones tenemos también especializadas? Sí, pues como comenté al principio, Microsoft ofrece las capacidades básicas para conseguir extraer valor de todos los datos, pero entendemos que hay dominios, hay industrias específicas que necesitan capacidades adicionales. Entonces, para esto, el workload que he comentado de partners sirve justamente para permitir que nuestros partners puedan hacer desarrollos y capacidades más específicas y personalizadas para complementar nuestra plataforma. Uno de los ejemplos de estos son, por ejemplo, Neo4j, SAS, Stream, Informática, entre otros. O sea, aquí me gusta esta slide porque te da una visión mucho más amplia de lo que realmente es Fabric, de lo completa que es y de lo unificada que es. La novedad que queremos comentar aquí al respecto es que hemos lanzado el Microsoft Fabric Workload Development Kit. Esto nos ofrece SDKs, documentación y un entorno de prueba para que se pueda hacer estos desarrollos y luego publicarlos dentro de la plataforma. Además de esto, hablando de automatización, de integración, un tema muy relevante es cómo la importancia que tiene automatizar. Entonces, en ese sentido, lo que queremos es facilitar a los clientes para que puedan hacer automatización de procesos repetitivos de modo consistente, reducir trabajos manuales, poder tener procesos más eficientes y más precisos,
poder construir estas automatizaciones cuando estamos hablando de un volumen operacional mucho más amplio y poder hacer las integraciones. Entonces, en ese sentido, el anuncio que hicimos tiene que ver con Terraform. Terraform es infraestructura como código que te permite conseguir todos estos beneficios que acabo de comentar. Esta integración en realidad solo está empezando, hay muchas más funcionalidades que vamos a anunciar dentro de muy poco. Cuando hablamos también de automatización, tenemos que tener en cuenta también requisitos de seguridad. Entonces, seguridad más que nunca está siendo como algo extremadamente relevante de Microsoft. Entonces, posiblemente ya habéis escuchado que la seguridad tenemos como 3 puntos focales. Estamos priorizando acima de todo la seguridad. Es decir, tenemos la seguridad por diseño. En el momento que estamos desarrollando nuestros productos, nuestros servicios, tenemos la seguridad en nuestra cabeza, en nuestra mente para este proceso. También tenemos la seguridad por defecto, es decir, ya facilitamos ciertas configuraciones que permiten que este entorno esté más protegido y esto de manera predeterminada para reducir cualquier esfuerzo de poder configurar este entorno. Y el tercer componente es la seguridad dentro de la operación. Entonces, que todas las herramientas que tenga acceso tenga todas las funcionalidades necesarias. Y aquí es el anuncio que queremos destacar. Antes, las capacidades de seguridad como el Trusted Workspace Access y el Managed Private Endpoints estaban disponibles solamente para SKUs superiores. Con el anuncio que hicimos recientemente, ahora esto está disponible para todas las capacidades, todas las SKUs, incluso los de modelo trial, ¿vale? Ahora, hablando de simplificar y reducir fricción, ¿qué nos tienes a contar también al respecto de esto, Pablo? Sí, quería comentaros de forma muy rápida 3 capacidades que cubren 3 casos de uso que nos van a servir para reducir fricción tanto a la hora de trabajar en entornos donde necesitamos que haya varios desarrolladores como para poder poner en producción de forma rápida y segura nuestros cambios, que es algo que siempre genera una especie de conflicto entre el mundo IT y el mundo de desarrollo. Y luego voy a hablar también adicionalmente de una tarea que se llama TaskFlow, que para mí hace 3 cosas fundamentales dentro del entorno. Una, nos permite documentar el proyecto, porque de un vistazo vemos end-to-end qué es lo que está ocurriendo. Luego nos va a permitir filtrar también los elementos que tenemos creados dentro del workspace y, por último, nos va a proporcionar una capacidad de generar plantillas. Plantillas para crear arquitecturas de una tacada tipo Medallion, como vamos a ver ahora a continuación. Pues yendo a verlo de forma un poco más práctica, lo que voy a hacer va a ser ir contándoos un poco lo que va ocurriendo durante la creación de la plantilla. Voy a crear un workspace nuevo dentro de Fabric, pero en lugar de trabajar directamente desde cero creando las tareas básicas, lo que voy a hacer va a ser aprovisionar una plantilla que ya viene predefinida que me va a generar todos los objetos necesarios para crear una arquitectura Medallion. Fijaros que de izquierda a derecha se ve claramente por dónde entran los datos y por dónde se cambian. Si yo elijo la primera de las cajas, enseguida me va a aparecer un menú que me va a permitir elegir entre Data Factory o Notebook. Voy a cambiarme ahora a un workspace donde ya tengo creado una serie de tareas para ver qué rápido es cambiar entre diferentes plantillas cuando ya tengo todo provisionado. Otra característica que he comentado que nos servía utilizando las tareas estas es que si yo selecciono una de las cajas en la parte superior, veis que todo lo que está relacionado se va filtrando en la parte inferior. Nos muestra todos aquellos objetos que hemos desarrollado. Además, podemos ampliar nuestros proyectos. Es lo que estoy haciendo ahora mismo. He creado una tarea nueva que uno al resto en el punto en el que me interesa, haciendo drag and drop desde el final de una al principio de la otra. Ahora me cambio a otra workspace donde lo que voy a hacer va a ser crear una rama nueva basándome en un repositorio existente. Para eso voy a crear un workspace nuevo. La forma de engancharme al workspace es súper sencillo. Me voy al botón de GitHub, del control de código fuente, elijo el repositorio, pongo el nombre y enseguida mi nuevo escritorio, mi nuevo workspace, empieza a llenarse con los objetos que tengo definidos dentro del repositorio original. Aquí
se supone que ya estamos trabajando en segundo plano por detrás y ya aparecen una serie de objetos nuevos que, como veis, están marcados en gris, que no están sincronizados. La forma de sincronizarlo, de nuevo, me voy al botón de control de código fuente, selecciono el objeto que quiero subir y le doy rápidamente a que lo comite. Una vez que yo he hecho esto, me puedo ir a DevOps, por ejemplo, y revisar las dos ramas para ver las diferencias que hay y si me interesa, pues puedo hacer un merge de manera muy rápida. Hago el merge, como estaba basado en un workspace, el original, una vez que yo he hecho aquí el merge, me va a notificar de vuelta que tengo un elemento nuevo y lo voy a incorporar. Lo incorporo, me aparece en el workspace y lo siguiente que va a ocurrir es que necesito gestionar el despliegue de ese entorno a los otros entornos que tenga. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues utilizando la última característica, Deployment Pipelines. Esto me va a permitir poder hacer una comparativa rápida para saber qué elementos nuevos tengo, le doy a sincronizar, lo despliego y así tantas veces como entornos tenga. Y con esto he solucionado mi problema de despliegues. Pasamos a la siguiente sección que teníamos pensado comentaros, que habla un poco sobre qué otras características están potenciadas, como decía Anita en su presentación, por la IA. Si os habéis fijado bien, en la caja donde estaba la IA, lo tenemos infusionado prácticamente en todas las capas de nuestro producto de Fabric. Aquí, por ejemplo, para poder trabajar con lo que hemos llamado experiencias, vemos que nos vamos a encontrar una serie de copilots a los que les vamos a poder pedir que hagan una serie de tareas en lenguaje natural. Por ejemplo, si me centro en el de Data Factory, voy a poder pedirle el lenguaje natural a Data Factory en un prompt que me cree una tarea para añadirla dentro de un flujo de datos. Esto es algo que actualmente ya tenemos, pero más adelante vamos a ir incluso más allá. Vamos a poder crear un pipeline y yo voy a poder pedir que me añada al espacio de trabajo una tarea de copia directamente diciéndole quiero que me crees una tarea de copia con una tabla que existe en este proveedor y lo voy a marcar con un slash para que sepa que le estoy pidiendo que me muestre todos los conectores que tengo creados, le doy el nombre de origen y destino exactamente de la misma forma y con eso él solo me crea esa tarea dentro del pipeline, ¿vale? Sería súper sencillo. De la misma forma, si nos vamos al apartado de Data Science, yo voy a tener la posibilidad de trabajar en un notebook pidiéndole a Copilot que me genere el código necesario para poder incorporar una información que yo tengo en el Lakehouse que tengo asociado. O sea, sería simplemente decirle, cárgame esta información de esta tabla a mi notebook con este nombre y luego hacer las transformaciones que yo quiera. Esto simplifica y ayuda mucho a desarrollar dentro de cada una de las experiencias. Anita, ¿nos quieres contar sobre otras de las experiencias que están potenciadas también por Copilot? Sí, por supuesto. Bueno, lo que dentro del contexto de Data Warehouse, lo que Copilot nos permite es también, utilizando el lenguaje natural, mucho más fácil, sencillo, ya poder crear tablas, hacer consultas SQL sin tener que conocer necesariamente los lenguajes, ya te potencializa a acceder y sacar más provecho de la plataforma. De manera muy similar, con Real-Time Intelligence, si no conoces KQL, también puedes utilizar Copilot para justamente hacer estas preguntas en lenguaje natural y poder consultar los datos en real-time. Power BI, que era el último componente, también está mucho más fácil ahora. Puedes hacer preguntas de créame un report con estas características y te lo crea. Y al final puedes hacer preguntas, indícame cuál es el tope 1 o tope 3 de una determinada característica. Entonces es mucho más fácil y mucho más ágil de poder crear y sacar provecho de insights. En este mismo sentido, también estamos ofreciendo ahora AI Skills. Imagina que ahora como es fácil poder crear aplicaciones utilizando los datos que estén en Fabric. Lo que esta Demo Express aquí nos enseña es lo sencillo que esto es posible ahora. Simplemente como dando un nombre a este AI Skills y definiendo cuál es el lakehouse que tiene las informaciones con los datos que te interesa. Digamos, por ejemplo, que son clientes de un programa de fidelidades. Simplemente creando esto, indicando cuál es el lakehouse, ya puedes directamente empezar a hacer preguntas. Digamos, por ejemplo, cuántas llamadas hemos recibido de estos clientes de fidelidades. Pero esto no es todo. Vamos a tener pronto una sesión que va a hablar un poco más de todo
todo este potencial de la IA dentro de Fabric y dentro de Microsoft. Muchas novedades, muchas cosas que hemos comentado y tuvimos que elegir algunas, las principales, ¿no? Los que nos gusta más. Pablo, ¿qué más tenéis a contar de las Efectivamente, novedades? eso no es todo. O sea, llevamos un ritmo de entrega de nuevas características y de actualizaciones vertiginoso. En pantalla tenéis un poco los anuncios que se han ido haciendo en el blog de Fabric, que os instamos a que visitéis porque seguro que os habéis quedado con ganas de conocer mucho más. Es poco tiempo para contar tantas cosas. Y nada, simplemente deciros que esto es lo que teníamos preparado para contaros. Esperamos que os sea útil. Y todo el contenido que hemos presentado, esto va a estar disponible dentro de unos días, ¿vale? Por si queréis consultar, hemos compartido algunos códigos QR y enlaces por si queréis profundizar un poco más. Bueno, es esto. Muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.